nací en el barrio en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio en el límite entre Caballito y Boedo. Y bueno, tenía 3 hermanos varones, después nació una hermana 10 años más chica que yo. Pero mi infancia estuvo más vinculada, por un lado, más que todo a mi papá, en el sentido de que era un judío religioso, no ortodoxo, pero por lo tanto desde muy chico yo aprendí a leer en hebreo y a leer en general. Leía bastante su biblioteca, y a su vez también tuve la suerte de que a la vuelta de mi casa en Carlos Calvo y entre Muñiz y Avenida Plata estuviera la biblioteca Miguel Cané, que era una biblioteca municipal, donde yo sacaba un montón de libros. Después me enteré que era la biblioteca donde Borges fue bibliotecario, en los años 40, en los años 30, 40. Y bueno, en gran parte fue, por un lado, sí jugar con mis hermanos, pero lo que más me gustaba era leer y tirarme a veces a leer y no tanto ir a jugar. Y bueno, desde chico escribía y leía mucho y la verdad que eso, tengo el recuerdo de haber querido ser escritor, qué sé yo, como un deseo. Me acuerdo haber terminado de leer David Copperfield de Dickens y pensar que quería ser escritor. Ahí tendría 10, 11 años, ¿no? Eso, y después sí, de a poco eso, empecé a escribir, tengo mis cuadernos todavía de chiquito, de cuando escribía poesías horribles. Y esa fue mi infancia. Así, después hay detalles más personales que no tienen importancia, pero que básicamente sí puedo decir que la literatura fue como un espacio de intimidad para mí y de protección, ¿no? Una familia un poco compleja, complicada, entre mi mamá y mi papá, una relación no muy linda, no muy agradable, y la manera no diría de evadir, pero sí de entrar a otro mundo, fue la literatura. Eso es. Siempre la escritura fue un lugar también, y más que todo, o sea, saber que podés escribir y compartirlo por ahí con tus amigos en la secundaria, tus amigas, eso por un lado. Y después también a los 16 años, bueno, por un lado de la escuela secundaria, también tuve una profesora importante para mí, que todavía me acuerdo el nombre, Florinda Goldberg, y que me hizo entrar hacia el mundo de la literatura más importante. Ella después, en el 76, se fue del país, se exilió, calculo. Hace poco tuve algunas noticias de ella, ya es una mujer grande, pero me dejó un par de libros que fueron significativos para mí que ella me dejara. Y después, a los 16 años, empecé a ir a un taller de escritura. La verdad que no me acuerdo cómo llegué ahí, por Villa Crespo, que es ahí nomás de donde yo vivía. Y ahí encontré que, bueno, que había otra gente de mi edad que quería escribir y compartía. Y de hecho, en esa época conocí a un amigo que hoy es novelista, Miguel Vitagliano. Y bueno, ahí encontré eso. Después también estudié de noche porque trabajaba, y ahí conocí a un profesor que estaba escondido en ese colegio estatal nocturno que quedaba en Once, Nicolás Rosa, que Nicolás fue, si no me equivoco, decano de la facultad en el 74, acá de Humanidades, y en Rosario. Y estaba ahí dando gramática, historia gramática española, cualquier cosa. Era traductor de Barthes, era un tipo súper formado, que estaba ahí. Y sí, la verdad que me deslumbró. Era una persona compleja, no sé si vos lo conociste. ¿Lo conociste? Bueno, para mí era como un padre, digamos, pero de cuidado.
Y él me hizo ver que, que había una posibilidad de estudiar letras. Gané un premio de poesía en la escuela, que toda la gente era grande, tenía 20, 30, 40 años, yo tenía 17, 16, porque era una escuela para adultos. Y bueno, y ahí empecé a encontrar que podía, por un lado, estudiar más y que escribir podía ser también una manera de, entre comillas, de vivir, ¿no? Sí. No, a ver, en principio, la manera en que me pasa, digamos, cómo empiezo a escribir un libro, es raro, a veces me ha pasado que básicamente no escribo poesía, a veces puedo escribir crítica o me gusta, o algo ensayístico, pero cuando escribo poesía, a veces me ha pasado algún libro mío, es como una reunión de poemas que escribí en un momento. La verdad que es la excepción, creo que de mis 7 libros, ahora sale el 8º, 2 fueron así, pero el resto más han sido como un proceso de escritura y lectura constante de materiales, y se va armando un corpus, como un libro en realidad. No es que escribo un poema, estoy escribiendo un libro, no es que escribo poemas. No pienso tanto, no pienso en el lector. Pienso que, o sea, confío en que los poemas los van a encontrar. Y en realidad, por ahí algún amigo, alguna amiga puede ser poeta, pueden ser los lectores de esos materiales, me van dando devoluciones, pero en general hasta que no termino de encontrar como está el libro, es difícil que muestre mucho, porque por ahí puede ser, si me piden en alguna revista como un adelanto, pero hay algo ahí de pudor que me agarra, no tanto pensando, puede ser que esté pensando ahí en los lectores, en parte, porque a veces pienso que no sé o sea, si el libro va a encontrar lectores. A mí me sorprende, sinceramente. Me pasó la otra vez que fui bueno, Juan Pablo Fernández, que iba justamente a tocar a la noche. Fui a ver un recital de Acorazado Potemkin, que es un grupo que él tiene. Y había una chica más joven y me preguntó quién era, si yo era Jackie Setón. Y dije que sí, pensé que era una alumna. Yo dirigí un colegio secundario muchos años, de clase en la universidad. Y entonces digo, no te conozco, no, yo te conozco a vos por tus poemas, que me gustan. Y me sorprendió, la verdad. Me sentí como un rockstar por unos segundos. Pero bueno, creo que cuando uno dice que no está pensando en el lector, no es una arrogancia, sino que la poesía es un trabajo, y entonces los mismos poemas me guían y me llevan a una forma. Como no pienso la literatura y la poesía en particular como algo autobiográfico, aunque obviamente que aparecen cosas de la vida de uno, lo que voy viendo es eso, se va armando algo en el poema, hay una voz, ¿no? Es algo como, es algo que está vivo, ¿no? Un sentido para la vida, sí, la verdad que sí, mucho más. Por ahí lo otro son los hijos, ¿no? En mi caso, quiero decir, no siempre es así. Pero un sentido para la vida, porque bueno, es en la medida que uno no ha recibido el don de la fe, que es mi caso, y que me rodea eso, ¿no? Yo te conté de mi papá, pero tengo 2 hermanos, uno en particular es rabino, el otro también, pero se dedica a algo parecido, que es la educación, vive en Israel. Pero bueno, a mí eso no, nunca me fue, y por eso fui como un hereje familiar, aunque nos hemos reconciliado, porque la verdad que sí, los libros, leer, escribir, es un espacio de esto, de
no sé si llamar trascendencia, pero algo que nos habla de eso, de lo finito que somos, cada uno y cada una, y la literatura en ese sentido me lleva las palabras, los sonidos. Hay algo ahí que se arma, ¿no?, muy intenso, ¿no? Digo, cuando uno escucha realmente o lee esos poetas o esos novelistas o esos ensayistas. O sea, a mí me sorprende hasta un filósofo, pero lees Platón y decís, chavo, este tipo escribió, no sé, el Fedro, el siglo V antes de Cristo, y yo lo estoy leyendo, y está vivo ahí, y lo discutís con tus amigos, con los alumnos, y lo mismo más pasa con la literatura, ¿no? Sí, así de concretos y reales, Diana Velesi, que a Diana yo la conozco hace más de 30 años, diría que es una de ellas. Por un lado porque muchas veces fue, y lo es todavía, lectora de lo que yo hago, y la escucho, y ha sido siempre muy generosa conmigo, y hoy es una amiga. Mirta Rosenberg, también, desde otro lugar, también fue una persona como poetas que te dan una... No solo, por ahí puedo coincidir o no en la manera, en la estética, pero es algo relacionado con una ética de la escritura, y de la poesía que me quedó. Calveira, que también lo conocí, también fue alguien había algo en él, así como digo, Diana en su generosidad como maestra, Mirta en su lucidez y a veces aspereza y también generosidad, y Calveira como una persona, así un ser de una bondad y algo distinto que en el momento no me di cuenta, pero ahí fue también de una fuerte influencia en términos de actitud y de escritura, ¿no? Estoy pensando si hay alguien concreto, y después en relación con otra, como decís vos, no los que yo conocí. Bueno, Rimbaud, pero eso fue como... Nunca me acuerdo cuándo fue que lo leí, pero era como así, y creo que fue como una paradoja. Por un lado era como un poeta que me deslumbró, y creo que ahí también se mezcló vida y obra. Leí de muy chico, leí su biografía. En la biblioteca Miguel Cané había varias cosas de Rimbaud que imagino yo llevó Borges, y creo que en un momento fue como al revés, una traba. Querer ser Rimbaud era una imposibilidad. Yo quería ser Rimbaud y era imposible. Entonces terminé publicando de grande, a los 30 y pico de años. Y después más, digamos, más de los más de grandes, ¿sí? Paul Celan, Juan L. Ortiz, Hugo Padelletti, digo, lecturas que me influyeron. Estoy pensando de las últimas, y después ¿quién más diría? Básicamente un poco los que nombré, y también Edmond Javert, no sé si hay alguno más así, digo, que sienta cercano. Borges, sí, como poeta también, pero diría muy desde atrás, que principalmente los que te nombré, ¿no? Creo que todo está dentro de la lengua, me parece, o de la palabra. Esto que te decía antes de Platón, me parece que lo que nos vuelve distintos a los seres humanos respecto del resto de las especies es esta capacidad de tener palabras, ¿no? Eso a mí me asombra. Me parece como no sé si llamar un don, una bendición, ¿no?
Eso me parece que creo que no hay, y en eso nos relacionamos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Quizá podríamos como distinguir después, sí, qué hacemos con las palabras, ¿no? Pero también no puedo dejar de pensar que en el cine o en la pintura, o sea, en el cine en particular yo tengo como una relación histórica muy fuerte, ¿no? Esa cosa de la imagen, ¿no? Esa imagen que incluso, no diría que no necesita la palabra, pero que la palabra está en la imagen. O sea, a mí me parece que el cine que más me conmueve es ese cine que con las imágenes que narra, cuenta, transmite, sí. Pero no, eso, fuera de las palabras, creo, o fuera del decir, del escuchar y leer, no, creo que está todo adentro, me parece a mí, ¿no? Y eso también tiene que ver con el vínculo entre los seres humanos, ¿no? En la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Estaba pensando eso cuando dicen cuando se llega a una situación bélica, que es cuando se terminan las palabras, ¿no? Que bueno, que eso es la destrucción, ¿no? Matar a alguien, ¿no? Que eso también me resulta extraño, matar a alguien, ¿no? Por leer, pero, o sea, obviamente que se puede empezar a ser escritor desde los 15 años o inclusive de más, por leer, por descubrir a otros. Me parece que es eso, ¿no? A ver, escribir y publicar es algo como que para mí no nos hace mejores. Es simplemente eso, es un estado. De qué sé yo, el paso del tiempo hará, como decís vos, hay lectores, bueno, por ahí te siguen leyendo, por ahí no. Pero me parece que la cuestión es esto, es el leer y no solo leer, el observar, el contemplar, el ver un poco más allá. Primero me parece ser humilde. Eso, leer, escribir, y no diría no esperar nada de la literatura, pero la literatura siempre, o sea, la literatura o el arte siempre te da. Yo no me ceñiría a la literatura, ¿no? A todo eso que tiene que ver con lo que hacemos los seres humanos, con lo que nos rodea en el buen sentido. Me parece que es eso, como zambullirte en eso, ¿no? En todo aquello. Pero me parece que tiene que haber algo ahí que despierte una sensibilidad. Una sensibilidad que tiene que ver con la relación con las personas, con el mundo que nos rodea, no sé, con la naturaleza, con eso. Me parece que no creo que haya como una fórmula, ¿no? Y también me parece que eso, no simplemente hacer, no diría sin expectativas, pero sí, simplemente para hacer, no esperando eso, que te escuchen o que te devuelvan algo. Me parece que lo importante es eso, tener la suerte eso de poder escribir, de publicar, de leer, de tener también colegas que nos acompañen, ¿no? Me parece que ha habido, yo me acuerdo, Artaud, por ejemplo, también fue una lectura de mi infancia o de mi adolescencia, porque creo que sí, en la adolescencia a uno le impacta mucho los escritores en los cuales hay como una especie de heroización, ¿no? Entre lo que son como artistas y lo que hicieron con su vida, ¿no? En particular, siendo chico, yo tenía mucha lectura del surrealismo, tanto argentino como europeo, y ahí tenías personajes que realmente, bueno, Rimbaud es una gran influencia y Artaud era otro, ¿no? Pero no creo que necesariamente
haya un vínculo directo. En mi caso, creo que a medida que pasó el tiempo quizá hay una mayor unión entre lo que escribo y cómo vivo, ¿no? Pero me da la impresión, me gusta la idea de pensar que podemos separar lo que escribimos de lo que somos. Es lo que te dije antes, ¿no? Igual es una tensión, la vida y la obra, como el yo en el poema y el yo del poeta, ¿no? Hay una tensión que al mismo tiempo es linda, no es linda, es enriquecedora, ¿no? Y que pone en cuestión, y que te pone en cuestión. Pero eso, creo que a veces la literatura te lleva, ahí te diría, no te organiza, te lleva, te guía, ¿no? Sí, y esto que es muy importante, me parece, para transmitir también a esto que me preguntabas, si alguien quiere escribir cuando alguien se pregunta si quiere escribir, ya está escribiendo igual, creo yo, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿y cómo puedo ser escritor o cómo puedo ser poeta? Y ya lo está haciendo, ¿no? Pues en la pregunta misma ya está el deseo, porque es eso, ¿cuál es el deseo? ¿No? Y tiene que ver con la vida, ¿no? Con la vitalidad. ¿Qué sería la profesionalización de la escritura? Y me parece que, me parece que la profesionalización con la escritura, de la escritura tiene que ver mucho con una tradición, con la tradición del periodismo, con la tradición de las editoriales, con un montón de oficios que se arman o de profesiones que se arman a partir de eso, que cree, digamos, que a lo largo del siglo, básicamente desde el Renacimiento, justamente hace poquito, salió un libro sobre, que era, me estoy olvidando del apellido, Aldo, el primer editor en la historia, digamos, fue un italiano, Aldo Manuccio se llama. Acaban de salir hace unos meses en la editorial Ampersand, creo. Acaba de salir sus cartas. Él fue el que inventó el oficio de editor. Inventó la nota de editor, inventó los títulos, inventó los capítulos, inventó el índice, ¿no? Que fue obviamente a posteriori de la invención de la imprenta. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, una profesionalización. Y con el tiempo, ¿no? Con la aparición de los periódicos, bueno, el traductor, justamente hoy leí una nota donde se está discutiendo por qué el traductor no está en la tapa de los libros, ¿no? O por qué cobra por su trabajo y no tiene una regalía, que de hecho ahora se están pagando regalías. Me parece que está bien en ese sentido. No sé si afecta en algo el tema de ser poeta y escribir y editar. Por lo pronto sí, yo me siento como cierta profesión, como una profesión, no sé llamarlo profesión lo que hago, pero sí, escribo, mis libros se editan, y obviamente hay un mercado, y sí, me parece que es un espacio en este momento igual de discusión, ¿no? Así que eso, se va a seguir discutiendo y bueno, como pasa en nuestro mundo peleando por los derechos que hay alrededor de eso, ¿no? En general, estoy terminando un libro y por suerte aparece esto, algo que me empieza a captar, ¿no? Que puede ser un tema, a veces aparece como un título, por ejemplo, un libro mío se llama Nombres Propios,
y la verdad que lo primero que apareció fue el título del libro, y el título Nombres Propios jugaba con la idea de el nombre propio y el mismo tipo de los nombres de los cuales uno se apropia. Y bueno, es un libro más de prosa poética, quizá mi libro más de referencia real, con hechos reales que pasaron desde la Segunda Guerra Mundial para acá, tanto en la Argentina como en Europa o en América, y en África también. Pero quiero decir, ahí fue raro, es como, bueno, ¿qué temas quiero tomar? Dictadura, tomé también, campos de concentración nazis. Fueron como, ese libro fue raro, en el sentido de decir, bueno, ¿cuáles son mis nombres propios? Quizá lo pienso como el libro más político mío. Después otro provino, por ejemplo, tiene un nombre en hebreo, se llama Lech Lecha. Ese libro surgió a partir de volver a estudiar el Génesis. Yo lo leí de chiquito, en hebreo y en español, y en un momento me puse a estudiar en un grupo el Génesis en hebreo y en español con una filósofa, con Diana Sperling. Y bueno, tenía ganas de ver la relación entre Abraham y su hijo Isaac, hasta ese intento de sacrificio famoso. Y después descubrí que en realidad también tenía que ver el interés del libro por esta idea, o esta frase, Lech Lecha, quiere decir en hebreo andate, ¿no? Y que lo que le dice a Dios a Abraham, que se vaya de la casa de su padre, que era un politeísta, y él fundando el monoteísmo, digamos. Y bueno, eso por ejemplo fue una reescritura del Génesis, ¿no? Y por ejemplo el libro que sale ahora en unos meses se llama Langosta, y me surgió a partir de empezar a interesarme por la langosta como insecto. Me compré libros de entomología, me puse a estudiar la langosta, y bueno, y la protagonista del libro es una langosta. Bueno, ahora por suerte me empecé como a enganchar a leer a Spinoza. Bueno, no sé por qué pienso que... Pero esos son largos procesos, son 4 o 5 años en general de trabajo, ¿no? Y escritura y reescritura. Eso es un poco la historia de cómo trabajo. No soy sistemático en el sentido de que no tengo un día, más bien estoy pensando siempre en eso, y en algún momento empiezo a escribir y a reescribir, y bueno, eso, mucho trabajo de reescritura, ¿no? Pero es lectura y escritura, es eso. Se va armando algo ahí, ¿no? Un diálogo, se arma un diálogo. Sí, sí.